Buenas tardes, mi nombre es Rebeca y el día de hoy vamos a hablar sobre un proceso muy interesante que está constantemente haciendo la célula casi siempre. Es de hecho el tercer paso del dogma central de la biología y este paso ocurre dentro del citoplasma. Se llama traducción y a diferencia del proceso de replicación y transcripción ocurre en el citoplasma, como ya lo mencioné, y no en el núcleo como los otros dos anteriores pasos que probablemente hemos visto dentro del dogma. Este es un proceso mediante el cual se lee el ARN mensajero, que tenemos que recordar que el ARN mensajero trae la información genética dentro de él para formar o para que se sintetice una proteína. Entonces este proceso es básicamente cómo se lee el ARN y cómo se interpretará por el ribosoma para realizar la proteína. Es un proceso bastante específico, es muy complejo ya que se usan dos lenguajes completamente distintos. Pasamos de un lenguaje de ácidos nucleicos, que como lo es los ARN mensajero, a un lenguaje de proteínas o aminoácidos que es totalmente distinto. Entonces por eso tenemos que hablar muy específicamente en los pasos que va a hacer este proceso de traducción. Para comenzar tenemos que saber algunas cosas básicas, si no, no podremos conocer bien qué se trata la traducción. ¿Qué factores trabajan en la traducción? Pues trabajan tres tipos de ARN. Los ARNs mensajeros son, a diferencia del ADN, como lo conocemos, tiene una doble cadena. El ARN mensajero es solamente una cadena. Y no solamente el ARN mensajero, de hecho también los otros dos tipos de ARN son de una sola cadena. Tenemos que recordar que los ARN no tienen el nucleótido de timina, tienen uracilo, por tanto esto es muy importante, ¿ok? Los ARN mensajeros, que son los que llevan el mensaje genético, salen del núcleo y se va al citoplasma. Esos son los que llevan el mensaje genético. De aquí se va a extraer la información para hacer la proteína. Por eso se llama mensajero, porque sale del núcleo y llega al ribosoma, que el ribosoma está en el citoplasma. Tenemos también los ARN ribosomales, que son parte del engranaje o parte del equipo de trabajo del ribosoma. Tenemos que saber que el ribosoma es un organelo celular que su función es sintetizar o producir proteínas. Entonces estos RNA ribosomales trabajan dentro del ribosoma, pues produciendo las proteínas. Los ARN de transcripción tienen básicamente esta forma, casi siempre los dibujamos de esta manera, y es porque en la parte de abajo, que se llama anticodón, cargan nucleótidos contrarios a los nucleótidos del ARN mensajero. ¿Y esto para qué? Pues para que embonen. Por ejemplo, no podemos poner una A con una A o una T con, perdón, una U con una U. No podemos hacer eso, tendríamos que poner la letra contraria. Para eso tenemos que saber regla que descubrió Chargaff, que pues básicamente las A's congenian con las U's y las G con las G. En el brazo anticodón van a estar los nucleótidos contrarios a los que dice el ARN mensajero. Ahorita lo vamos a explicar mejor. Y en su brazo aceptor, que es el brazo que está en la parte de arriba, van a cargar un aminoácido que lo va a liberar para poder ir haciendo las proteínas. También muy importante que los aminoácidos son como los eslabones de la cadena de las proteínas. La proteína es la cadena completa, entonces los aminoácidos vendrían siendo como las bolitas, o por así decirlo, que conforman a la proteína. Se hará todo este proceso en el ribosoma. ¿Y qué es el ribosoma? Pues como ya lo dije, es un organelo conformado por proteínas y ácidos nucleicos que tiene como función principal la sintetización de las proteínas. Hay ribosomas en los tres tipos de células, ya sea eucariotas, procariotas o las arqueas que habíamos visto anteriormente. El ribosoma está conformado por dos unidades, más bien subunidades. Una subunidad mayor que va a ser pues mayor también en tamaño, y una subunidad menor. Voy a hablar de ribosomas eucariotas porque en los procariotas cambia bastante. Las eucariotas son las células animales que tenemos nosotros los humanos. La subunidad mayor, un nivel de sedimentación de 60S, y la subunidad menor tiene un nivel de 40S, dando así por total un ribosoma 80S o un ribosoma eucariota. Recordando lo que había mencionado anteriormente sobre los anticodones y codones, pues esto lo voy a explicar ahorita. ¿Qué es un triplete? Un triplete básicamente es el conjunto de tres nucleótidos. El ribosoma va a ir leyendo y sintetizando,
3 nucleótidos conforman un aminoácido, otros 3 nucleótidos, depende de lo que digan, es otro aminoácido, otros 3 es otro aminoácido. ¿Cómo sabe la célula que UUA significa, no sé, cierto aminoácido y AUG significa, por ejemplo, metionina? ¿Por qué no quiere decir otra proteína, perdón, otro aminoácido en vez de ese? Y esto es algo muy específico que se llama código genético. Es como una tabla de correspondencia que nos dice que ciertos tripletes son ciertos aminoácidos. Y por eso sabe la célula cómo ir sintetizando. Bueno, con estas cosas que ya les dije que son como de introducción, ya por fin podremos comenzar con lo que es el proceso de traducción. Y básicamente consta de 3 pasos, por así decirlo, que es iniciación, elongación, que básicamente es como el desarrollo, el proceso, y terminación. Todo comienza cuando el ARN mensajero, que es el que dijimos que lleva el mensaje de proteína, sale del núcleo a través del complejo poronuclear, llega al citoplasma y tenemos que recordar que se tiene que hacer circular este ARN para que no sea eliminado. Si nuestro ARN, que es lineal, siempre está lineal, no se hace circular al salir al citoplasma, va a ser eliminado. Ok, para poder iniciar el proceso de traducción, lo primero que va a pasar es que tenemos nuestro ARN mensajero. Entonces, una subunidad menor de ribosoma se le va a pegar a la parte de abajo, pero como haciendo un sándwich, dejando al ARN mensajero al medio. Este ribosoma menor no va a llegar por sí solo. Lo van a traer 2 factores de iniciación o enzimas que se llaman IF1 e IF3. Y este se va a pegar donde comienza el ARN mensajero. ¿Cómo sabe la célula dónde comienza? Pues por los nucleótidos AUG, que de hecho corresponden a la aminoácido metionina. AUG siempre va a ser el primer aminoácido de todas las proteínas. Una vez que ya está pegada la subunidad menor a la parte inferior del ARN mensajero, se pega la subunidad mayor. Esta subunidad mayor no la traen enzimas como a la otra. Esta básicamente, ok, dice, ya se pegó la subunidad menor y entonces está bien y también se pega. Esta es más grande, recordemos que es más grande en proporción. Algo muy interesante de la subunidad mayor es que tiene 3 espacios dentro de ella. Un espacio que se llama A de aceptor o aminoácido, que es ahí donde van a llegar los ARN de transferencia. Un espacio de al medio que se llama espacio P o peptídico, donde se va a hacer un enlace peptídico básicamente, que el enlace peptídico recordemos que es el enlace que se hace entre proteínas, bueno, más bien entre proteínas o aminoácidos. Un espacio que se llama E, que está al último, o E de exit o salida básicamente. En el citoplasma van a estar los ARN de transferencia. Está solito. Recordemos que en la parte de abajo dice ciertos anticodones. Va a llegar una enzima que se llama RN transferencia sintetasa. Y esta enzima lo que va a hacer es que va a traer un aminoácido. Va a traer y se lo va a pegar en su brazo aceptor. Este aminoácido va a corresponder a lo que diga su mensaje genético en su triplete anticodón. Es que un RNA de transferencia cargue consigo un aminoácido en su extremo, ya no se va a llamar RNA de transferencia, se va a llamar aminoacil RNA de transferencia. Dependiendo de qué le hayan pegado, supongamos que le pegaron un aminoácido metionina, pues ahora va a ser metionil RNA de transferencia. Pero mientras no sepamos el nombre del aminoácido que se le ha pegado, se va a llamar aminoacil RNA de transferencia. Hay una enzima o proteína que se llama IF2. La enzima tiene una función bastante específica. Lo que va a hacer es que va a traer al RNA de transferencia ya cargado con su aminoácido, que dijimos que se llamaba aminoacil RNA de transferencia. Va a traer y lo va a poner en el espacio A de la subunidad mayor, que dijimos que era espacio A de espacio aceptor o espacio aminoacil. Esta enzima se llama IF2, ¿ok? IF2. Y ¿por qué digo que es muy específico? Porque esta enzima nada más es el primer aminoácido que se va a sintetizar. Ya después los otros demás RNAs de transferencia, aminoaciles, no van a ser traídos por la IF2, van a ser traídos por otro factor que ahorita lo vamos a mencionar, que se llama factor TU. Interesante que es la manera en la que la célula previene estos tipos de accidentes al momento de estar sintetizando proteínas. Es que, por ejemplo, supongamos que pues aquí está nuestro brazo aceptor y llegó nuestro aminoácido RNA de transferencia aquí, y supongamos que no coincide
lo que dice abajo en el mensaje con los anticodones. No coinciden los codones con los anticodones. ¿Qué hace? El ribosoma expulsa. O sea, este es un lugar muy específico y aquí nada más puede estar lo que esté correcto. Si está incorrecto, los anticodones, si no sirve, se va. Igual, si el aminoácido que se le pegó arriba no es el indicado, se tiene que ir. Una vez que nuestro aminoácido tRNA está en nuestro espacio A, llega otro factor de elongación o enzima que se llama factor G, y lo que va a hacer es que va a empujar al ribosoma un triplete, lo va a empujar para que se pueda seguir leyendo el mensaje, porque si no, si se queda ahí mismo, no es como que va corrido, no se va a ir produciendo todo corrido. Tiene que ocupar esta enzima realmente para que lo vaya empujando y que se sintetice el siguiente triplete. Una vez empujado por el factor de elongación G, RNA de transferencia con su aminoácido ya no va a estar en el espacio A, va a estar en el espacio P, empujado al espacio P. Todavía carga consigo arriba el aminoácido. Tenemos que sintetizar una proteína y un aminoácido no es una proteína, es un eslabón de una proteína. Tenemos que traer más eslabones. ¿Quiénes traen los eslabones? Pues los RNA de transferencia o aminoácidos tRNA. Factor de elongación TU, porque ya no se llama IF2. Recordemos que en el proceso se llama factor de elongación TU, pero si es al comienzo, factor de elongación IFU2, ¿ok? El factor de elongación TU trae otro tRNA cargado con su aminoácido, que dijimos que se llama aminoácido, y lo va a poner en el espacio A del ribosoma. Entonces, adentro de la subunidad mayor ya tendremos un RNA de transferencia, ahora tendremos 2. Y ya no tendremos tampoco un aminoácido, tenemos 2. Ya teniendo 2 aminoácidos, ya podemos hacer un enlace peptídico. Dijimos que era un enlace que se hace entre proteínas. Dentro del ribosoma mayor, uno de sus engranes de funcionamiento, que dijimos que eran los RNA ribosomales, hay una función que desempeña el RNA ribosomal 28S, que es que tiene una característica peptidiltransferasa. Entonces lo que va a hacer esta parte del ribosoma mayor es que estos dos son nuestros aminoácidos. Este es el aminoácido del espacio A y este es el aminoácido del espacio P, que recordamos que es el espacio que está al medio, y este es el espacio que acaba de llegar, ¿ok? Este aminoácido va a inclinar para acá y va a pegarse con este aminoácido. Una vez hecho este enlace peptídico, el RNA de transferencia, que se podría interpretar como mi mano, va a soltar a los aminoácidos y se los va a cargar todos, básicamente le va a cargar la mano al tRNA de transferencia y al aminoácido que acaban de llegar. Siempre el aminoácido que acaba de llegar le va a tocar cargar con toda la cadena. Entonces, este aminoácido que está acá haciendo enlace peptídico con este otro, se va a ir para acá. Y la cadena siempre se va a ir formando en el espacio A. Esto es lo que le llamamos básicamente un trabajo peptidil transferasa. Hago mi enlace y se lo transfiero al espacio A. Y una vez ya hecho el enlace peptidil transferasa, lo que va a hacer es que llega el factor de elongación G y empuja a este tRNA que trae ya 2 aminoácidos pegados y los va a empujar un triplete. Entonces ya no va a estar en el espacio A, va a estar en el espacio P. El otro tRNA que estaba aquí solo sin su aminoácido porque ya se lo pasó al otro, va a salir al espacio E donde se va a tener que ir. ¿Y qué va a hacer? Va a ir a buscar a cargarse otro aminoácido. En la parte del medio ya tendremos 2 aminoácidos pegados por un enlace peptidil y un tRNA de transferencia que los está cargando, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Llega otro tRNA cargado con su aminoácido, hace un enlace peptídico, se lo transfieren y aquí ya no va a haber 2 aminoácidos, va a haber 3. Y igual otra vez factor de elongación G, empuja, llega otro, se pegan y se transfieren y así sucesivamente. ¿Cuántas veces va a suceder este proceso de peptidiltransferasa? Depende de cuántos aminoácidos tenga la proteína. Suponiendo que es una proteína muy pequeña, pues no va a ocupar tantos aminoácidos como una más grande. ¿Cómo sabe la célula cuándo terminar este proceso? Bueno, hay un triplete que puede ser los nucleótidos UAA,
UAG o UGA, y cualquiera de esos tripletes que nos toque dentro de nuestro ARN mensajero quiere decir que ya se terminó el proceso. Y esto también tiene mucho que ver con el código genético, porque de hecho no hay aminoácido que le corresponda a ese triplete. No hay ningún aminoácido que se le pegue a un RNA de transferencia para sintetizar esa proteína, ¿ok? Cuando nos aparece ese triplete, el ribosoma ya sabe que ahí ya terminó de sintetizar la proteína. ¿Por dónde está la proteína? Eso es muy importante. Aparte de la subunidad mayor, en la parte de arriba hay como un túnel por el cual va saliendo la proteína. Entonces, mediante va creciendo, se va formando, también va haciendo sus puentes de hidrógeno, va haciendo sus plegamientos. El triplete UAA, UAG y UGA es el último paso del proceso de traducción, que viene siendo el proceso de terminación. Y pues también participa un factor, una enzima llamada factor de terminación RF, que básicamente se une al codón de terminación e impide que llegue un aminoácido cargado, y pues así ya no se puede sintetizar esa parte. Entonces ahí sí también ya la célula ya sabe que ya no tiene que hacer nada. Hasta cuando se termina el proceso de traducción, pues básicamente se desarma todo. Los ARN que fueron usados, cualquiera de los 3 ARN, se pueden volver a reutilizar, siempre se están reutilizando. Por ejemplo, el RNA de transferencia se puede volver a cargar con un aminoácido. Los RNA ribosomales básicamente no van a ninguna parte porque, como les dije, son parte de la estructura de los ribosomas. El ribosoma simplemente se separa y van a buscar otro RNA de mensajero que leer y que sintetizar. Y pues el RNA de mensajero puede ir en busca de otro ribosoma que lo lea. Eso sería todo por mi parte. Espero que se haya comprendido un poco más lo que es el proceso de traducción. Y pues sí, eso sería todo y buenas noches.